agradecer lo que hacemos como Kaizen Consulting en esta alianza ahora estratégica con la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, el Instituto Técnico José Carlos Mariátegui y nuestra representada Kaizen Consulting. Esta última, mi representada, como les comentaba anteriormente, recibió ahora la acreditación por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Somos la empresa certificadora en lo que es ISAGE y también, lógicamente, en lo que es maquinaria pesada. Esto es por el esfuerzo que se hace para estar frente a ustedes con estos pergaminos que nos da el realce para que nuestras certificaciones, ustedes sientan la confianza que están con una empresa con profesionales de gran nivel. Bueno, entonces vamos a continuar. Ya les di la bienvenida y hemos visto todo lo que son temas de seguridad. Hemos hablado que la seguridad para nosotros es el pilar principal para cualquier tipo de trabajo y mucho más aún sobre lo que es trabajo. Quizás hemos hablado de las protecciones personales, todo lo que es seguridad en campo, el traslado, los porcentajes y la estadística del OIT. Ya también hemos visto por qué es la información, por qué es importante esta información que le brindamos ahora a ustedes. Y vamos a ver el detalle cada uno de estos equipos que tenemos en acción aquí. ¿Ya? Nuevamente reiterarle que la seguridad es siempre lo primordial en cualquier trabajo que realicemos. En lo que es ISAGE es fundamental conocer simbologías, categorías de advertencia para poder desarrollarnos de una manera eficaz. No habíamos quedado acá en la norma ASME. Por favor, los que tienen lapicero y papel, apuntar sobre todo lo que vamos a hablar sobre esto, lo que significa estas normas. Estas normas son el principal valor en la seguridad, tanto en la operación, en el conocimiento del equipo y en el conocimiento de los trabajos que se deben hacer con cada uno de los equipos de izaje, tanto camión grúa, puede ser un montacarga, un telehandler, también hay otros equipos que son manlift, hay grúas torre, grúas, infinidades de equipos de izaje. Ya, pero nosotros hemos escogido los que son los más comunes, podríamos decir, los que están más en el mercado local, en el mercado, en la minería, ya, entonces, para hacer nosotros, cualquier tipo de trabajo que hagamos, tenemos que hacerlo bajo esta norma, ya. Esta norma es la que nos permite a nosotros realizar cualquier trabajo de izaje. Recuerden siempre esto. Ahora, ¿qué es la norma ASME? La norma ASME es la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, ¿ya? Que han generado una serie de códigos de diseño, construcción, inspección y pruebas en equipos, entre otros. Nosotros siempre cuando veamos que dice norma ASME B30 y comience con 1, 2, 3, 4, cualquier número que puedan ver ustedes acá, se refiere a lo siguiente. Por ejemplo, tenemos así la norma ASME B30.2, que dice grúa puente y grúa pórtico. ¿Qué quiere decir? Que esta norma nos hace ver este tipo de equipos. Ahora, les explico un poco de esto. Mucha atención con esto porque, bueno, esto también en el curso se los voy a ir diciendo, ¿no? Esto trabajamos bajo esta norma, esto se trabaja bajo esta norma. La norma ASME B30.22, ¿qué nos dice? Nos dice que esta norma ha sido concluida por la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. Estos ingenieros mecánicos, ya americanos, ya se juntaron y hicieron una serie, crearon unas series, ya, de diseño. Ya después los construyeron. Después vieron cómo se iba a inspeccionar y lo pusieron a prueba para ver cómo funciona. Es decir, en estas grúas, que son, por ejemplo, grúas pórtico, grúas, puede ser monorriel o birriel, según cómo puede hacer. Si tiene, por ejemplo, estas grúas, si tuvieran dos vigas, serían monorriel, una sola viga es birriel, ¿ya? Entonces, también es una grúa aérea y las grúas manuales, ya que se forman tipo arcos que corren a través de esto.
¿Qué pasa con esto? Por ejemplo, la norma les dijo, cada fierro, como están acá estos parantes, ¿ya? Cada fierro, cada metal que vamos a construir para hacer esa grúa, tiene que ser forjado de una aleación especial, ¿ya? No son fierros comunes. ¿Por qué no son fierros comunes? Porque los fierros comunes sufren deformaciones, puede ser en otro tipo de aspecto, de repente por la temperatura donde lo pongan a trabajar, puede ser por la temperatura donde trabaja en el medio ambiente. Entonces hicieron unas aleaciones especiales para la construcción de estos equipos. Entonces le hicieron el diseño. Entonces comenzaron a forjar fierro para hacer las vigas, para hacer esto. Ahí comenzaron a decir, a planificar en su plano, comenzaron a decir qué tipo de soldadura ingresar, cuánto es el diámetro que tiene que tener cada tijeral, a cuánto metro va a ser el corredero que tiene la viga, la que sostiene. Toda la construcción tuvo una fabricación, ¿ya? Entonces, todo esto fue planeado. Todo esto estuvo bajo planos, hicieron muchos diseños para ver cuál es el que quedaba mejor. Y lógicamente, cuando ellos ya crearon, hicieron todos los modelos de cómo debería quedar este equipo, hicieron las pruebas, ¿ya? Hicieron las pruebas. Recuerden que primero hicieron el diseño, o sea que fue las aleaciones, todo lo que después lo construyeron, ¿ya? Después hicieron la inspección de todo ello y después las pruebas. ¿Qué probaron? Listo, dijeron, estos parantes nos pueden aguantar, si ponemos 2, nos van a aguantar 5 toneladas. La viga que cruza lateralmente también nos tiene que aguantar 6 toneladas, porque siempre tiene que ir un poco más, ¿ya? Entonces hicieron las pruebas, cargaron saco, colgaron plancha de fierro, colgaron maquinaria, todo lo que pesaba a la capacidad de lo que podría resistir lo que ellos habían fabricado. Todo esto es en construcción, bueno, en trabajo de ingeniería. Entonces, posteriormente, una vez que hicieron las pruebas, ya hicieron la prueba del equipo, ya comenzaron a hacer los ensayos. Ensayos trabajándolos, ¿dónde? Trabajándolos, por ejemplo, en zonas portuarias, en fábricas, por ejemplo, de fundiciones, para poner a prueba estos equipos. ¿Ya? Una vez que ellos obtuvieron resultados positivos con las aleaciones que habían hecho, entonces recién lo comenzaron a sacar al mercado. ¿Ya? Las normas ASME son aceptadas a nivel, son unos estándares que se cumplen a nivel mundial. ¿Ya? Esos estándares para todo lo que es izaje se tiene que cumplir. ¿Ya? Para ello también se tiene, por ejemplo, con lo que nosotros hacemos, lo que también vamos a ver, las grúas torres. Igual que las grúas pórtico, las grúas aéreas, también ellos se juntaron nuevamente, hicieron ya, vamos a construir una grúa torre, listo. Esta no va a utilizar motor, porque este solamente va a realizar un trabajo de alcance. No va a cargar grandes dimensiones de peso. Entonces, hagámosle, y comenzaron a hacer toda la fabricación, primero el plano, el diseño, por dónde iba a subir el operador, de cuánto debería ser el espesor de cada viga que iban a poner, de cuánto debería ser la estabilidad del equipo abajo en tierra para poderlo soportar, qué lo alimentaría un motor generador, un motor, ya un motor convencional o un motor eléctrico, o un motor bajo tierra, quiere decir que es autogenerado, que quiere decir que funciona con electricidad aparte. Entonces, en los comienzos de estas grúas, bueno, hasta ahora existen, que se alimentan a través de motores externos. Acá pasa la corriente y comienza a darle función a todo lo que es el mecanismo de operación de este equipo. ¿Ya? Entonces comenzaron a hacer toda la serie de construcción. La norma, ¿qué le decía la norma? La norma le decía, ya tienes que hacer los pernos de tal calibración, que pesen tanto, los pernos tienen que tener aleaciones especiales, tienen que hacer
según el modelo donde vayan a colocar. La soldadura tiene que ser soldadas por soldadores API, calificados, bueno, una serie de ingeniería que metieron ellos ahí para que puedan fabricar estos equipos. Y para todos los equipos de izaje también tenemos estos normas. Y las normas también nos hace ver que también nosotros vemos lo que es la ASME 30.5, ¿ya? Entonces, por cada norma que, a ver, poquito, por cada norma que nosotros, por ejemplo, la ASME 30.5, que son este tipo de grúas, ¿ya? Entonces, por cada estas normas hay libros grandes donde nos especifica todo, de qué aleación están hechas, cómo debería ser la fabricación, cómo debería de trabajarse, cómo debería inspeccionarse, cómo debe, con qué tipo de trabajo debe realizar, qué capacidades de carga puede trasladar o puede izar. Entonces, todo está en esta norma, en la norma 30.5. Y la norma punto 3 pueden ser ASME-B, hacen izaje, sí, pero recuerden siempre que desde que hemos comenzado con esto, que nos dice que la seguridad, que todo equipo tiene su propio manual, tiene su propia marca, su propio modelo. Entonces, nosotros no podemos tener un equipo que nos pueda decir que vayamos a trabajar con estos equipos. Y también, por ejemplo, las herramientas con las que tiene que trabajar estos equipos. Para eso también crearon la norma ASME 30.9, que son slingas. Acá nos va a hablar de todo lo que son el cableado de los equipos, con qué tipo de herramienta debemos de trabajar. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos trabajar esta grúa con un cable que no esté certificado, pero corremos el riesgo de que si no está en la norma, porque la norma, ¿qué nos va a decir? La norma nos va a decir el diseño, la construcción y la prueba, y lógicamente la inspección. Entonces, si nosotros tenemos por ejemplo, un pulpo como el que vemos acá, hechizo que nosotros mismos lo hayamos hecho comúnmente, podemos causar un accidente. ¿Por qué? Porque no está normado. Y ahora, Inge, ¿cómo sabemos si está normado? Bueno, en el curso de Rigger, ahí también les voy a decir, pero acá les adelanto un poco. Siempre los cámara de izaje o las herramientas de trabajo tienen que tener una etiqueta. En la etiqueta ahí tiene que decir las capacidades de carga, si tienen la WL, que bueno, si es de formación o no de formación bajo sus potencias, si se pueden o no doblar, en las eslingas, qué tipo de capacidad de carga soporta, cómo debes de trabajarlo. O sea, te dicen de todo, hasta cómo debes de trabajarlo. ¿Ya? ¿Para qué? Para minimizar los accidentes. Lógicamente, también ingresa la norma 30.10, que es de gancho. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice del gancho? Tenemos un sinfín de ganchos que podemos encontrar en muchos equipos de izaje. Pero, ¿qué nos dice? También nos dice que, bueno, en el curso también de Rigger también voy a hablar mucho de los ganchos, pero también nos dice, ¿no? Cómo debe ser construido, qué tipo de aleación debe tener, qué debemos hacer ante una situación si le encontramos con defectos, cómo encontrar el defecto, cómo encontrar los 3 puntos cristantes de errores, ¿ya? O de falla de diseño y todo lo que es de acuerdo a los ganchos, ¿ya? Entonces recuerden, cada norma nos habla de la construcción de cada equipo, la fabricación, la inspección, el diseño y todo, y cómo debemos trabajarlo. Y también están las normas para los dispositivos de izaje. ¿Cuáles son los dispositivos de izaje? Son aquellos que, por ejemplo, en estos equipos, por ejemplo, este grúa puente tiene un gancho que es muy aparte, como si tuviese un gancho. ¿Ya? Esto tiene otro tipo como si fuera garra. Entonces, para la norma ASME 30.9 dice dispositivo de izaje bajo gancho. ¿Qué quiere decir? Que yo bajo este gancho puedo poner un dispositivo
pero si lo encuentro en la norma AME 30.20. ¿Ya? Entonces, uno se va a la norma AME 30.20 y como les digo, es un libro. Es un libro que ustedes ven la construcción, la fabricación, el diseño, los planos de cada uno de estos equipos, cómo debes trabajarlo, dónde debes trabajarlo, dónde no debes trabajarlo, ya porque hay equipos que no soportan la temperatura o altas contaminaciones ambientales. Ya también. Y nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a ver ahora son la ASME 30.22, que es con grúa con pluma articulada, que es el famoso camión grúa. Acá hay algo particular en ello. En ello nos dice que la norma ASME 30.22 nos habla solamente de la fabricación, ojo, de la fabricación de la grúa articulada. No nos dice qué tipo de camión vamos a ponerlo, ni qué tipo de chasis. ¿Cómo nosotros sacamos esto? Cuando, a ver, ahí en el curso también está, cuando nosotros vemos esos camioncitos todos viejitos que tienen una gruita que lo han puesto, lo han calzado para trabajarlo, como se dice criollamente, sin haber pasado por las normas ASME 30.22 que te dice, no, este equipo tiene que ser trabajado para levantar y resistir tanta carga, pero no te dice nada del camión tracto donde puede estar subido. Entonces puede ser un Volvo, Scania, en un Iveco, ahora están los carros chinos, un Faun. Entonces, no te dice, pero ¿qué te dice? Que este equipo, entre su parante que tiene que tener una cierta capacidad de resistencia a lo que va a cargar. ¿Ya? Dentro del curso que vamos a ver más adelante está especificado mejor lo que les estoy diciendo todo acá, pero ustedes no tienen que olvidarse nunca de las normas. La norma ASME 56.1 que nos dice montacarga. ¿Por qué me va a decir de montacarga? Lo mismo. Su fabricación, de cuánto tienen que ser las uñas que van a levantar, cuál es la capacidad. Disculpe, no tiene buen audio, ¿eh? Sí, está bajo el volumen. ¿O es mi celular o es su audio? A ver, por el chat, por favor, para no mezclar las conversaciones. Por el chat, a ver, ¿escuchan bien el resto? De repente solamente el compañero. Está bien, dice José Pachas. A ver, por favor, por el chat, a ver, por el chat, por favor, si me escuchan bien. De repente el compañero tiene problemas con su internet o con su audio, no hay problema, creo que es tu audio. A ver, ¿quién más? ¿Todos me escuchan bien? ¿Sí? Ah, la señorita de Mar. Se escucha un poco entrecortado, no tiene buen audio. Pero todos me están poniendo bien. ¿Con quién? A ver. Todos me ponen bien. Julio Tello, María, José, todos me están poniendo bien, 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 bien. Creo que es tu audio o de repente la ubicación donde puedas estar con tu internet, estimado. Verifica tus conexiones, por favor. ¿Sí? A ver, que estamos conversando. Sí, todos me están, claro, su internet puede ser. Sí, estimado, a ver con quién tengo el gusto. A ver, Leonidas, creo que es. Leonidas, ¿no? Leonidas, creo que es tu internet, porque sí me escuchan. Los compañeros me están escuchando, todos me están poniendo bien, bien, bien. A ver, trata de activar tus micros. De repente, sácale, si estás con auricular, sácale el auricular, trata de escuchar directamente. ¿Ya? Porque todos me están escuchando bien. ¿Ves? Todos están poniendo ok, ok, ok. Verifica tu internet, mi estimado. O de repente pueden ser tus auriculares. ¿Ya? Ya, ok, gracias. Listo, Leonidas, listo, te esperamos. ¿Ya? Leonidas es el compañero. Puede estar de repente alguna falla en mí. ¿Ya? Le esperamos un poquito ahí a Leonidas que vaya viendo su internet. Entonces, lo que les decía, ¿no? La AMB, la 56.1 nos habla de montacarga, pero ¿qué nos va a decir de montacarga, no? Lo mismo, ¿ya? ¿A cuánto debe ser construido? Vean, ¿ah? La distancia de las horquillas. Bueno, en el curso también está. En la distancia de las horquillas, el espesor que debe tener las horquillas, la torre que debe tener la horquilla,
el contrapeso que tiene que tener el equipo, el tipo de neumático. Hay tipos de neumáticos que son sólidos, tipos que son con espuma, ¿ya? Que son con espuma, con aire y con agua. O sea, hay diferentes tipos de estos equipos que pueden tener este tipo de llenado inflado, es de acuerdo al trabajo que vayan a realizar, ¿ya? Y las cabinas, lógicamente, que tienen que ser estos equipos, sí, cuando tú encuentras equipo CAC, tiene cabina Rock Fog, ¿ya? Entonces, eso sí también tiene que estar, eso también está dentro del curso. Entonces, eso es lo que nos dicen las normas. Recuerden, ustedes pueden encontrar norma ASME, pero pueden encontrar la C, norma ASME, la A, que nos indican otro tipo de producto. Cuando nosotros encontremos la norma ASME B, ya nos está ASME B 30, ojo, ASME B 30, ya nos está hablando de izaje. Acá hay como, a ver, la última que han sacado es la 27, que es la que se trabaja con unos equipos que llaman los Aibu, ya que son unos tractores oruga al costado con otro tipo de implementación que es para tubería. Entonces, todo eso, a ver, Aurelio también está con el audio bajo, dice, el resto de los compañeros me están copiando bien. Los audios están bien. Fíjense, por favor, sus conexiones. Ya estoy con las mismas conexiones de siempre, el mismo nivel de volumen. Ya, todos me escuchan bien, verifiquen bien sus ingresos. A ver, voy a alzarle más el volumen. Listo. Entonces, ya sabemos, ¿ah? Las normas, cuando encontremos AMB 30, ya está hablando de izaje, ¿ya? Y todos estos equipos de izaje que nosotros vemos, todos estos equipos tienen tabla de carga. ¿Y que cómo va a haber tabla de carga en un montacarga? Hay tabla de carga. Entonces nosotros tenemos que respetar la tabla de carga de cada equipo. ¿Por qué? Porque la norma nos lo dice. La norma nos dice ya que ha creado una serie de códigos. Ojo, serie de códigos para la construcción de una grúa torre. Listo, ¿cómo lo voy a construir? ¿Qué va a necesitar? ¿Con quién va a trabajar? ¿Cómo debe ser el operador o cómo debe ser capacitado el operador para realizar este servicio? Para realizar esta operación de este equipo. Entonces yo como certificador, como instructor, mi persona tiene que ya saber las normas y decirle, mira, tú vas a trabajar bajo esta norma y comenzar a explicarle qué es lo que debe hacer, cómo debe trabajar, cómo debe inspeccionar el equipo, cómo debe hacer ¿cómo se llama? Saber atender oportunamente algún código de error. ¿Me entienden? Entonces, si la norma nos dice, por ejemplo, un ejemplo nada más así, si nosotros encontramos un punto de soldadura en un gancho, en un eslabón de la cadena de izaje, en la grúa, en la grúa RT, ya, en la grúa móvil, si encontramos puntos de soldadura, ese equipo tiene que ser sacado de trabajo. ¿Por qué? Porque estos equipos, al tener una aleación especial, no pueden tener otro tipo de soldadura encima. ¿Qué pasa? Mejor dicho, se deforma internamente el fierro o el metal que hemos soldado. Por ejemplo, en un gancho, si nosotros le ponemos acá, por ejemplo, que no tenga, a ver, vamos a explicarle rapidito esto nada más. Por ejemplo, en un gancho, por ejemplo, este gancho tiene su seguro, ¿ya? Este tiene su clip de seguro. Este no tiene, dice, el de seguridad que no conoce las normas, te dice, ya, suéldale acá y ponle otro hueco acá, otra tuerca acá y le pones un pasador amarrado acá con una cadena para que no se caiga el pasador. El soldador, que tampoco desconoce las normas, va y lo suelda. Y me ha pasado a mí cuando yo he estado trabajando en un proyecto en Camisea, llegaron y a los Saibon soldaron todos los ganchos. Bueno, malograron todos esos ganchos. Entonces, ¿qué pasó? Estos ganchos internamente se cristalizan. Es como si, por ejemplo, ustedes han visto la luna de los carros que por dentro tienen láminas láminas plastificadas
transparente, que cuando uno se quiña, se queda todo rajado como panal de abeja. Si le das un segundo golpe fuerte, se rompe, se raja, ya comienza a caer. Lo mismo sucede cuando nosotros lo soldamos. Cuando lo sueldan esto, pierde todo su potencial que tiene este metal. Pierde. ¿Y qué pasa? Si este gancho es de 3 toneladas y yo le cargo 1 tonelada o 2 toneladas, ¿qué va a pasar? Se va a doblar este gancho. Este se va a abrir. O bien se puede rajar hasta romper. ¿Me entiendes? Si nosotros le ponemos este pulpo acá, si le ponemos este pulpo acá y tubo soldado, se va a romper el gancho. ¿Qué vamos a causar? Accidentes, incidentes, ya daños a la propiedad, daños a los materiales que trasladamos. Por eso es muy importante saber las normas, conocer y leer un poco de esto. Y todo esto lo encuentra, hay algunas que están de acuerdo a los años. Ha salido la última versión que es 2015. Ya, por ejemplo, en lo que es mayormente esto en grúa puente pórtico, está con el 2015, que ha variado un poco. ¿Por qué? Porque los equipos hoy en día son un poco más modernos. Un poco no, son mucho más modernos. Por ejemplo, un camión grúa anteriormente, estos camiones grúa anteriormente se operaban desde la base mismo del equipo. Hoy en día tienen controles manuales. ¿Ya? Entonces las normas ahí varían un poco, pero te hablan sumado a lo que han cambiado, ¿no? Por ejemplo, el control remoto, le ponen ahí que ese control remoto tiene que ser un diseño de tal, tiene que tener una conexión tanto también de tierra como de tierra, o sea, es decir, cableado del equipo al control remoto, y también puede ser a través de sondas de alcance directo, como si fuese el internet. ¿Ya? Entonces, esas sincronizaciones que tienen entonces están en las normas. Ahí en internet hay unos que te cobran para hacerte ver leer las normas. Y las normas, como le digo, son un libro, no es un libro de 5 páginas, 6 páginas, no, es un libro de 100, 200 hojas. ¿Ya? Ahora, leerlo todo, para el que lo lee todo, magnífico, ¿no? Pero si ustedes leen las partes fundamentales, cuando es la operación, la inspección del equipo, o sea que tampoco no van a ponerse a leer el diseño de fabricación, de cuánto de metal entró por tal lado, no, o sea, vayamos a leerlo, pero leamos un poco. Ya conozcamos, mejor dicho, para estar preparados cuando nosotros nos montemos a un equipo, saber si realmente estamos haciendo el trabajo con seguridad. ¿Ya? Y después tenemos el telehandler. El telehandler también, señores, es un equipo de izaje. No, una cosa es izar y otra cosa es levantar. ¿Cierto? Muchos me han dicho así, una cosa es izar, otra cosa es levantar, correcto. Pero ¿qué pasa con estos equipos? Estos equipos cuando le ponen canastillas también levantan personas. Entonces están izando una persona. ¿Ya? Y como todo carga que eleva, todo equipo que eleva carga, tiene el concepto normalizado. Por eso está en la AMB 56.6. ¿Ya? Y como les digo, vamos a encontrar un montón de normas, donde varía mayormente pues, cuando son equipos de izaje, ya todo lo que es izaje, grúa, camión, grúa, es 30. Y cuando son equipos de elevación, son 56. Ya, elevación, AMB 56.1, encontramos 2, 3, ¿por qué? Porque entra el montacarga, entra el mangliz, el scissor lift, entran, si comenzamos a enumerar, son muchos. Ya, igual que la norma AMB 30.22, por ejemplo, podemos encontrar AMB 30 puntos hasta la 27. AMB 56.1, 6, y podemos encontrar esto hasta la 10, hasta la 22. Y así sucesivamente vamos a encontrar normas de acuerdo al trabajo que va a realizar. Para tuberías en caliente, o sea, en fin, otro tipo de trabajo. ¿Ya? Pero recuerden, a lo que nosotros venimos es a esto, a conocer la norma ASME 30.2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta donde encontremos son todo lo que es izaje. Y que la norma ASME, recuerden,
es la Sociedad Americana de Ingenieros, que se juntaron ya para construir y generar unos códigos de diseño para la construcción, inspección y prueba, ¿ya? Eso es lo que es la norma y todo lo que es ISAGE tiene que trabajar bajo esa norma. Yo durante el curso les voy a decir bajo qué norma trabajamos acá y ustedes tienen que aprenderse estas normas. En toda evaluación de equipo, por ejemplo, un rigger, vamos a adelantar acá el rigger. Un rigger, ¿bajo qué norma trabaja acá? Un rigger de grúa articulada, ¿bajo qué norma trabaja? Listo, el rigger trabaja bajo esta norma, una grúa articulada, ASME 30.22. ¿Ya? Pero también trabaja, ¿por qué no?, con la normas de 30.9, que son las eslingas, porque sin esto, este equipo no trabajaría, porque son sus elementos principales para poder trabajar. ¿Bajo qué otra norma más también trabaja? Bajo la norma 30.10. ¿Por qué? Porque tiene gancho. Tiene gancho. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Revisar también el gancho. ¿Qué tenemos que revisar el gancho? Tenemos que, por ejemplo, inspeccionar los 3 puntos cristantes. ¿No? Los 3 puntos cristantes son que el equipo tenga que tener esta conexión así. ¿Ya? Es al revés. Es de aquí, este punto, a este punto. ¿Ya? Eso es los puntos cristantes que deben de ser la inspección. Ya es aquí el punto, acá, y esto tiene que formarte un triángulo. Esa distancia nos va a hacer ver que esto no esté deformado. ¿Deformado cómo sabemos que está formado? ¿Por qué? Porque se abre un poco más, la lengüetela se escapa. Bueno, en el curso de RIE lo vamos a ver para no tomar mucho tiempo, ya, pero recuerden mucho esto, por favor, ya la norma ASME 30, que es lo que nos va a hacer ver todo lo que es equipos de ISAGE, ¿ya? Todo está bajo esas normas. Nosotros tenemos que trabajar bajo esas normas. Cuando le pregunten, operador de grúa móvil, ¿bajo qué norma trabaja? Bajo la norma ASME 3.5. Ya, y al toque, ¿tiene gancho? También trabajo bajo la norma ASME 30.10 y bajo la norma ASME 30.5 porque también voy a trabajar con el INCA. ¿Ya? Esa es la respuesta que deben dar cuando ustedes tienen un tipo de evaluación. ¿Ya? Ahora, ya conocemos la norma. Ahora, como ya sabemos la norma, ya sabemos qué es la construcción, cómo se ha construido, cómo se debe trabajar estos equipos, ahora vamos a inspeccionarlo a ver si es verdad que funcionan o no funcionan. Entonces, ¿qué es la inspección? Como objetivo principal. Entonces, el objetivo principal de la inspección diaria es comprobar el estado y condición del equipo y todos sus componentes. Ojo, todos sus componentes, es decir, no es solamente ir al camión grúa, medir el aceite, el refrigerante, el espejo, no. Todos sus componentes involucrados. Es por eso que es muy importante ahora que vamos a hablar de inspección, estar atento qué es lo que debemos inspeccionar en un equipo. ¿Por qué? Porque tenemos dispositivos diferentes en cada equipo. ¿Ya? Entonces, el objetivo principal de la inspección diaria es comprobar el estado y condición del equipo y todos sus componentes, permitiendo en entender a tiempo oportuno un bajo nivel en los fluidos, pero más aún, ojo, y esto es muy importante, más aún por seguridad propia del operador. Entonces, por ejemplo, para mí esta es una pregunta del examen. Yo les pregunto, ¿cuál es el objetivo principal de una inspección? Bueno, es para comprobar el estado y condición del equipo y todos sus componentes y por seguridad propia del operador y de sus compañeros. ¿Ya? Eso es lo principal que se debe decir y hacer por eso. Entonces, ahora, nosotros para hacer la inspección tenemos un punto de inicio. ¿Qué es un punto de inicio? Tenemos que nosotros saber por dónde vamos a comenzar a inspeccionar. Ya tiene que tener un orden. ¿Por qué tiene que tener un orden una inspección? Porque si nosotros comenzamos a inspeccionar, por ejemplo, de acá hacia arriba, caminamos, vemos abajo, arriba, vamos a perder esa secuencia de poder haber revisado bien los neumáticos. Entonces ahora vamos a aprender cómo vamos a inspeccionar un equipo y todo punto de inicio comienza por la puerta del operador. Ya nos vamos este es el punto de inicio. Seguimos dando la vuelta y vamos a encontrar el orden de rutina, que es seguir por el sentido antihorario que lo conocemos, para después llegar a un orden lógico
ya que es ya por la parte posterior del equipo. Recuerden, tienen un punto de inicio, una rutina diaria o un orden de rutina y un orden lógico. Ya punto de inicio, rutina y orden lógico. Esa es la manera como se debe iniciar la inspección. La manera como debemos iniciar una inspección. Ahora vamos a ver cómo debemos hacer la inspección. Ahora, para nosotros aprender a hacer la inspección, vamos a tener que hacerlo en 3 niveles. El primer nivel, apunten. Apunten para que después lo lean y lo escriban. ¿Ya? El primer nivel es el nivel piso o el nivel piso. ¿Qué vamos a revisar en el nivel piso? Todo lo que está en la parte inferior del bastidor. ¿Y qué es el bastidor? El bastidor es lo que conocemos criollamente como chasis. ¿Ya? En este caso, ¿qué vamos a revisar? Ojo acá, porque estamos encontrando diferentes tipos de equipos de izaje. ¿Ya? Por ejemplo, en el primer nivel dice, el primer nivel me dice que tengo que revisar todo lo que está en el nivel piso. Ya se verifica todo lo que está en la parte inferior del bastidor, que es el chasis. Entonces vamos a revisar todo lo que está debajo del chasis. Todo esto. Todo esto vamos a inspeccionar. ¿Qué vamos a inspeccionar? Los neumáticos. Bueno, como vamos a iniciar, tenemos un punto de inicio. Acá debemos iniciar ya, inicio, rutina y lógica. Recuerden, eso así se inicia. Entonces, como voy a comenzar como este nivel, primer nivel, vamos a comenzar de acá, de la cabina del operador hacia adelante. ¿Qué vamos a revisar? Los neumáticos. Vamos a revisar los neumáticos. ¿Qué vamos a revisar en los neumáticos? Que los pernos, los pernos y las tuercas tengan su marcación, ya que nos permite visualizar con un marcametal que no se gire la tuerca, ¿ya? ¿Qué pasa cuando las tuercas se sueltan poco a poco? Cuando se sueltan 5 a 6 hilos en una tuerca, esta hace una cadena que pasa a la siguiente de desajuste con una siguiente, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando comienzan a salirse o a las tuercas a moverse? Comienza el neumático a trabajar ya teniendo una pequeña dificultad. Ya cuando tú te traslades no va a trabajar lineal, sino que esos pequeños tuercas sueldas hacen que ya el neumático se vaya moviendo poco a poco. Y de esa manera vamos malogrando el hilo. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros vayamos a forzar el giro de un neumático, vamos a malograr más los hilos. Estos equipos no se trasladan a gran velocidad, pero ¿qué pasa? Con lo que llevan acá el peso en el lado de adelante, y si nosotros tenemos el neumático delantero que tenga este tipo de problema, ahí sí vamos a tener serio problema. Por eso hay que marcarlos con marcametal, ¿ya? Eso lo vemos. Después vamos a ver la banda. Háganse cuenta que este es el neumático. Vamos a revisar la banda exterior, es decir, todo lo que está acá afuera. Que no haya cortes, que no haya ningún metal, clavo, perno metido. Después vamos a ver la banda de rodamiento, que no haya tampoco rajadura, ni fisura, ni desgaste laterales, ni desgaste pronunciado. Y nuevamente el lado interno, ¿ya? Eso es lo que vamos a revisar. Continuamos por el lado de acá, vamos a ver los estabilizadores. ¿Qué vamos a revisar los estabilizadores? Que estos no tengan fugas de aceite. Ya acá llevan las mangueras, que no tengan fugas de aceite. Recuerden que ya hemos hablado que hay 2 tipos de fuga de aceite. Ya, hagan cuenta que este es un perno. Hagan cuenta que este es un perno. Ya, diré una manguera. Ya, ustedes saben que la manguera tiene conectores. Acá hay otra manguera, ya, que están ajustadas. Ya, estas están así ajustadas. Si cae aceite, si está lagrimeando aceite, puede ser por ajuste, o sea que esté suelto, o puede ser por el horrín que lleve dentro. ¿Ya? Pero si nosotros encontramos que la manguera, por ejemplo, acá está el prensado, que este es el prensado, ¿ya? Este es el prensado. Si nosotros encontramos que acá está la manguera humedeciéndose, si nosotros le encontramos las mangueras así húmedas,
como si le hubiesen echado petróleo o el mismo aceite, quiere decir que esas mangueras están, que se quiere salir el prensado. ¿Qué debemos hacer? Informar inmediatamente a mantenimiento. Ya, porque cuando nosotros trabajamos con este equipo estos equipos de izajes, es muy determinante tomar acciones. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos ver este prensado, esto que está acá, que esté humedeciendo, ya, cuando la grúa gire para trabajar para este cuadrante, bueno, cada punto se le llama cuadrante. Si nosotros entendemos para este cuadrante, en este punto, vamos a tener mayor peso. Ya vamos a tener mayor peso. ¿Por qué? Porque va a haber fuerza en este lado. Y por ahí se zafa la manguera, entonces esto se va a poder voltear. ¿Ya? Por eso es importante conocer este tipo de acciones a tomar. Vamos a revisar que esté con las engrases normales, tienen que estar demarcados, ya tienen que tener su fin de carrera, tienen que tener acá como esto, ven sus precintos de sus etiquetas de seguridad, que es las cintas reflectivas o pinturas que le ponen para que verifiquen que ha salido en totalidad y que esté el equipo con seguridad estacionado. Vamos a revisar el cajón y todo lo que está en el primer nivel. Por debajo vamos a ver que no haya fugas, ya que no haya fugas, hay que bajarnos para ver el cardán, que estén bien sus pernos. Hay unos cardán que son sellados, que quiere decir que no usan pernos, y los otros que son sellados, esos no utilizan pernos, y los que son empernados, es revisar, ¿no? Que no estén fallando y las crucetas no estén. Y abajo vamos a revisar también la pastilla de los frenos que van en este lado, la dirección, ya que Inge, ¿cómo revisamos la dirección? La dirección, como le digo, es una barra sólida con pines en cada terminal. Esto es así. Entonces esto tiene que tener un ligero juego. El Grove, el equipo Grove, es un juego muy, pero muy fino. Mayormente en la Terex sí tiene un poco, su dirección tiene un poco más de juego. ¿Ya? Entonces nosotros con la mano vamos, movemos, oscilamos a ver si se mueve y tienen que tener un juego. Cuando ya esto salta, porque acá abajo lleva tuerca, este es un pin, un pequeño pin, lleva una tuerca con su seguro. Si esto se mueve hacia arriba, hacia abajo, en esta parte de acá, quiere decir que el pin de ese lado está fallando. Pero en estas grúas, como le digo, como no hacen grande tránsito, no se trasladan muy a menudamente, muy largos tramos, entonces muy poco fallaría, pero siempre es bueno revisar. Después, ¿qué vamos a revisar? Entonces ya sabemos que vamos a revisar en el primer nivel, ¿ya? Todo lo que está en la parte inferior. Después, ¿qué vamos a revisar en el segundo nivel? Es el nivel plataforma. Se verifica todo lo que está encima del equipo. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, también como en la grúa, tenemos, por ejemplo, el telehandler. ¿Qué vamos a revisar? Igual que la grúa, ¿no? En la grúa ya en el segundo nivel vamos a revisar, disculpen. Bueno, igual en el curso también vamos a ver un poco de esto. Ya vamos a ver las partes y ahí vamos a conocer. Ya vamos a revisar toda la estructura del equipo. Ahí vamos a revisar las botellas hidráulicas, vamos a revisar acá el boom, vamos a revisar el gancho, el cable auxiliar, vamos a revisar acá, por ejemplo, este es el seguro de el fin de carrera del cable. Todo lo que está, los dispositivos de seguridad, del cableado del sistema eléctrico, es decir, el tipo del pack que nos indica las informaciones de salida, de todo el peso, todo el sistema electrónico. Bueno, en el curso está. Y vamos a revisar acá también. Acá están los winches, acá están los cables enrollados. Eso vamos a revisar en el segundo nivel. Igual que en el telehandler. En el telehandler, ¿qué vamos a revisar, por ejemplo, en el telehandler? Ya en el segundo nivel ya vamos a ver los fluidos. ¿Ya? Ahí vamos a revisar todos los fluidos, nivel de aceite, combustible, todo lo que es fluido y vamos a revisar la estructura en sí. ¿Ve? Estos equipos, por ejemplo, ¿qué les vamos a revisar al gancho? Por ejemplo, en una pregunta del examen, yo les puedo poner ahí ¿qué inspecciona, cómo inspecciona o cómo da de baja un gancho? Lógicamente, a simple vista no lo vas a ver. Pero estos ganchos sufren desgaste o fatigas de trabajo. Y nosotros internamente a veces estos están un poco
fisurado internamente, y entonces esto tendrían que hacerse anualmente. La norma nos dice, ojo, que esto las normas nos dice que cada año esto deben de pasar unas pruebas de resistencia, que puede ser por ensayo de tinte penetrante o puede ser por ultrasonido, al igual que el gancho. Y más aún cuando hacen un trabajo, cuando hacen trabajos a la capacidad que son los equipos. Por ejemplo, si este gancho es de 50 toneladas, supongamos si estas uñas o horquillas son, por ejemplo, de 6 toneladas o 3 toneladas, diré ya más bajo. Entonces, ¿qué se debe hacer cuando trabajan en su capacidad? Se recomienda la inspección cada 6 meses, ¿ya? Entonces, vamos a revisar todo lo que esté en el segundo nivel. Ya sabemos que tenemos que ir igual, tenemos que iniciar nuevamente acá y verificar todo lo que está en la parte de la estructura. Ya, pernos sueltos. Por ejemplo, aquí debemos ver el tornamesa. En las grúas, el tornamesa, muy importante ver el tornamesa giro. Ya, entonces ahí en el curso que están de grúas está todo esto, ahí lo vamos a ver mejor. Entonces ya sabemos que por qué debemos hacer este tipo de inspecciones. Ojo que las inspecciones es, como les digo, si la grúa trabaja a la capacidad, sus implementos de seguridad deben de ser inspeccionadas bajo estos criterios cada 2 veces al año. ¿Ya? Y cuando trabajan, hacen trabajo de rutina que no exceden la capacidad de lo que es al año. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahí van a verificarse si están dobladas, si tienen fisuras internas, como para pasar y desechar estos elementos de izaje. Y como último, vamos a revisar, ¿qué vamos a revisar? El tercer nivel, que es el nivel cabina. ¿Qué vamos a revisar en el nivel cabina? Vamos a revisar los mandos y controles. Vamos a revisar internamente primeramente, medida de seguridad. ¿Cuál es nuestra medida de seguridad? Nuestro cinturón de seguridad. Eso es lo que debemos revisar. Y hemos dicho que esto no tiene una cabina ROC-FOC. Este equipo sí, este equipo sí. ¿Ya? Estos equipos, las grúas no lo tienen. Y dije, ¿pero por qué no tienen? ¿Por qué? Porque mayormente estos equipos en las normas te dicen que los vuelcos, mayormente estos equipos son menos riesgosos para que sufran este tipo de vuelos. Por eso que las normas te dicen a cuántas velocidades debes de trabajar en ciertas pendientes. La norma te dice que según ángulo de desplazamiento debes trasladarlo a tanto por hora para evitar y minimizar los accidentes. Por eso es importante leer un poco las normas. En cambio, en los equipos de izaje, en los equipos de elevación, sí. ¿Por qué? Porque están en contacto mayormente con lo que es riesgo a caídas. Acá el riesgo de caída es muy inminente. ¿Por qué? Porque estos trabajan en áreas libres. O sea, no hay nada que les pueda impactar en la cabina, porque estos tienen que trabajar con un radio de operación libre. Una cosa es un radio de estabilidad, que es esto, y este es el radio de operación. Y el radio de operación siempre tiene que ser mucho más grande, ya mucho más grande que el radio de estabilidad. Entonces, por eso que las cabinas muy poco tienen. En cambio, estos sí, estos trabajan, estos se elevan 60 grados. Entonces, al elevarse 60 grados, tienen un riesgo de que pueda caer algo en la cabina. Ya, igualmente esto, trabajan en almacenes, en equipos cerrados, en equipos confinados, un poco confinados y todo eso. Ya, entonces en el tercer nivel vamos a revisar todo lo que es seguridad, cinturón de seguridad, papeles, documentaciones, todo aquello que nos conlleve ya a la seguridad propia del operador, del compañero y del equipo. Vamos a ver el panel de control. ¿Qué vamos a revisar en el panel de control? De repente esta simbología se enciende, están comenzando a operar y esto se pone rojo y comienza la chicharra. Y si nosotros no sabemos de simbología, vamos a fundir el motor. Si nosotros en una grúa encontramos igual esta simbología en el segundo nivel, ya en la segunda categoría, y no sabemos por qué está sonando, podemos conllevar
a que cuando estemos izando la carga llegue a rojo, se ponga en rojo, ya llegue a la tercera categoría y tenemos que parar el equipo. ¿Y ahora qué hacemos si estamos con la carga elevada? ¿Ah? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del supervisor, del mecánico? ¿De quién es la responsabilidad? Del operador. ¿Por qué? Porque hizo que llegara a tercer nivel. ¿Por qué? Hay que revisar y saber de categorías de advertencia y simbologías para poder actuar. Por eso tenemos que conocer también simbología. En ISAGE la simbología es prioridad. Ya en ISAGE es prioridad que conozcamos simbologías y categorías de advertencia. Y eso también está acá en el curso. Entonces, sabemos y repasamos el primer nivel, nivel piso, todo lo que está debajo del chasis. ¿Qué vamos a revisar? Todo lo que está debajo. En la grúa, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver visto los neumáticos, abajo el sistema de direccional, hemos visto lo que puede ser los pernos, tuerca, los estabilizadores. En este telehandler también lo mismo, de lo que está debajo, ¿no? ¿Y qué está debajo de nosotros del chasis? Los neumáticos, el eje cardánico, todo lo que implica el movimiento. Estos no tienen eje cardánico, estos trabajan por ejes hidráulicos direccionales. Ya este de acá trabaja por botellas hidráulicas igual, son direcciones hidráulicas, ¿ya? Entonces no tienen un eje cardánico. Entonces trabajan independientemente con motores. Entonces vamos a tener que revisar que no haya fugas, que no haya golpes, que no haya daños. En el segundo nivel ya vamos a ver lo que es fluidos. Ahí vamos a revisar todo lo que son los componentes que tiene el equipo. Accesorios, pernos, tuercas, todo. Por ejemplo, ¿qué vamos a revisar en una grúa, en el montacarga? Si nosotros nos vamos a poner a inspeccionar en el montacarga, por ejemplo, vamos a encontrar las cadenas de elevación de torrente. ¿Qué pasa cuando una cadena está más suelta que la otra? ¿Ya? Y eso en muchas evaluaciones he desaprobado operadores, pero yo les enseño por qué. Porque cuando una cadena está más destemplada que la otra, un gancho o una horquilla va a trabajar más que la otra. Y eso es un riesgo. ¿Cómo comprobamos eso? En el curso de montacarga lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces ya sabemos lo que tenemos que revisar, ¿ah? Ya sabemos lo que tenemos que revisar. Primer nivel, segundo nivel, primer nivel piso, segundo nivel plataforma y tercer nivel cabina. ¿Ya? Entonces ahora ya nosotros como hemos sabido y hemos conocido ya la inspección, entonces ahora ¿qué tenemos que ver? Hemos dicho que tenemos que conocer ahora equipos vamos a inspeccionar. ¿Ya? ¿Qué tipo de equipo vamos a inspeccionar? Ahora, tenemos variedades de equipo de izaje, como yo les dije. Vean, ahora, ¿qué hacemos acá? Uy, me tocó una grúa ¿cómo se llama? Con traslado de cadena. ¿Qué hago? ¿Cómo inspecciono este equipo? No estoy preparado para esto. Sí estuvieron preparados porque los que estuvieron muchos acá, bueno, y hay varios que hemos visto con lo que es maquinaria pesada. ¿Se acuerdan que habíamos visto, no? El temple de la cadena, cuántos rodillos deben de tener, cómo se hace la prueba de la comba, el templado de la cadena. Ya sabemos que tenemos un mando de traslado, tenemos la rueda guía adelante. O sea, ya hemos visto nosotros lo que es trabajo a cadena. Ya sabemos cómo trasladar un equipo. ¿Por qué? Porque el traslado es igual que una excavadora. Y hemos hablado en el curso antes. Por eso que yo les decía que mayormente hay que seguir todos estos cursos que han sido elaborados con esta alianza que hemos hecho entre la Municipalidad de Provincial Mariscal Nieto, el Instituto José Calio Mariatti y mi representada Kaizen. Nos hemos juntado para nosotros poder hacer esto, para llevar una secuencia. Claro que técnicamente nosotros hemos expuesto, ¿no? Cómo debería ser procesado esto. ¿Por qué? Porque todo esto trae la secuencia de lo que vamos a llegar a terminar de hacer en estos dos seminarios. Ya cuando nosotros vayamos, por ejemplo, a hacer la operación o la supervisión, o por ejemplo, la operación de retroexcavadora, ya hemos visto ya en el primer video cómo se debe hacer, qué es lo que lleva, cómo debemos operar este equipo mayormente. ¿Qué estamos viendo acá, por ejemplo? Todo lo que es izaje. Después cuando vayamos, por ejemplo, a hacer la maniobra con el rigger, que es el siguiente mes, ¿cómo vamos a hacer el trabajo?
vamos a conocerlo ahí, pero ya vamos a conocer el equipo. Por eso primero tenemos que conocer el equipo para después comenzar a hacer el trabajo. Ya cuando venga el supervisor de izaje ya tiene que saber y conocer todo esto. Ojo que el supervisor de izaje no es que él viene y que verifica que la grúa sea la que tiene que ser. No, el supervisor de izaje tiene que estar capacitado para saber qué tipo de equipo va a utilizar. Y ese equipo, él tiene que saber cómo está inspeccionado. Porque, por ejemplo, le enviaron a un operador X, Panchito, primera vez que se sube de repente a una grúa con sistema de rodamiento. ¿Qué va a hacer? Entonces, no conoce qué es la comba de la cadena. No conoce dónde está la rueda motriz y la rueda guía. Entonces, si él, por ejemplo, ve que no se da cuenta y la cadena está destemplada y trabaja, puede voltear la grúa. No, dije, no se voltea. Claro que se voltea. Claro que se voltea. Entonces, si no conoce eso el supervisor tampoco, ¿quién va a cometer el error? ¿El supervisor, el operador o la empresa que contrató a 2 personas que no tendrían estos conocimientos? Esa es la gran pregunta para el debate, ¿no? ¿Quién podría tener responsabilidad ahí, no? ¿El que te contrata porque ve tus papeles o el que realmente es supervisor y dice, no, compañero, esto está mal, debemos primero ver esto antes de comenzar a hacer las maniobras? Entonces, la responsabilidad cae en el supervisor, por eso es que el supervisor tiene que conocer qué es el sistema de rodamiento, ¿ya? ¿Qué son el sistema de rodamiento y qué son neumáticos? ¿Qué es un traslado por rodamiento de ruedas motrices? ¿Ya? Que son estas y ruedas neumáticas. ¿Ya? Por eso es muy importante los cursos que venimos viendo que vayan llevando la secuencia. Por cada palabra técnica que encontremos, esa es la que les va a valer. ¿Ya? Entonces, les decíamos, estábamos en la inspección, ¿no? ¿Qué vamos a ver en el primer nivel? Ya hemos revisado acá los neumáticos, acá ¿qué vamos a revisar? Uy, ¿ahora cómo reviso esto? No conozco nada. Entonces tenemos que ver que las cadenas estén templadas. Porque cuando estas están destempladas, ¿qué pasa? Que cuando nosotros, bueno, usted o los que han operado este tipo de equipos saben que acá tiene que ir una pequeña almohadilla. Ya así como le ponen almohadillas acá a los estabilizadores de las grúas, también usan unas pequeñas almohadillas. ¿Por qué? Porque estos equipos cuando comienzan a sacar el boom, esto se va tirando hacia adelante. ¿Ya? Porque esto no tiene estabilizadores. Los estabilizadores son estos. Y si la cadena está destemplada, esta siempre se va a tender a echar más. Y cuando hagan un giro y esta esté destemplada, entonces la grúa se va a voltear. ¿Ya? Por eso es importante. Bueno, igual esto tiene sensores que cuando tú vas girándote, te va alertando el nivel de alerta para un vuelco. Pero eso no lo puedes tú verificar cuando ya te está sucediendo. Esto tienes que hacerlo antes de, recuerden la seguridad, antes, durante y después. Y es por eso que estamos acá hoy viendo la seguridad en la operación de equipos de izaje. Y esto tiene que saberlo el supervisor, tiene que saberlo el operador, tiene que saber el rigger. Y ahora, ¿por qué meten al rigger acá? Porque el rigger tiene que tener un conocimiento profesional. No es un rigger que nosotros podamos hacer, ya levanta esta carga y ponlo arriba. Ya listo, la primera, bueno, era un saco de azúcar, la segunda fue 2 parihuelas de sacos de azúcar, la otra cemento, pero el día que te toque trabajar y hacer trabajar el equipo con cargas dimensionadas, ahí son los problemas. Por eso que yo también les digo que toda carga siempre se trata igual. Así sea 500 kilogramos, así sean 20 toneladas, así sean 15 toneladas, siempre tienen que tratar igual la misma carga, con la misma seguridad antes, durante y después. ¿Ya? Entonces, ahora que ya sabemos cómo debemos tener estas cadenas visualizadas, marcadas, ver que la comba de la cadena esté bien y todo, recién procedemos nosotros ya a dar inicio o al traslado del equipo. Ahora, este equipo tiene que trasladarse con la rueda guía adelante y la rueda motriz atrás. Bueno, se le explico rapidito nada más. Ya no debería yo estar hablando de esto porque esto ya lo hemos hablado en lo que es equipo pesado, pero lo voy a explicar por qué. Porque aquí es el templador. Acá en este bastidor, porque todo esto es un bastidor, lleva un resorte.
¿ya? Ese resorte, cuando esto impacta con piedras, lo cual no debe suceder y no se debe dar, pero nosotros supongamos que vamos trasladándonos y por ahí el terreno no lo vimos bien, no inspeccionamos bien el terreno y se hundió y hubo una piedra y nos aguantó, el impacto que va a hacer es que este resorte se va a empujar para acá un poco y no va a pasar nada. Pero si fuésemos al revés y acá pusiéramos se hunde el terreno, o sea, trasladar esto para adelante, es decir, porque esto se puede girar, puede dar para adelante o para atrás. Entonces, ¿qué pasa si golpeamos acá la rueda motriz? Esto lleva una rueda dentadas. Entonces, ¿qué va a pasar la rueda dentada? Eso se va a golpear, la transmisión vamos a golpear y esa rueda dentada se puede rajar, fisurar internamente. Entonces, después cuando nos vayamos trasladando, eso se puede romper y malogramos todo el sistema de rodamiento. Ya saben que el sistema de rodamiento, el 50% del valor de reparación de todo el sistema de rodamiento es lo que cuesta un equipo, ¿ya? Entonces, eso es lo que debemos revisar en el segundo nivel. ¿Qué más vamos a revisar entonces? ¿Qué otro tipo de equipo podemos nosotros decir ahora qué hago? Entonces nos puede tocar esta grúa. Uy, me tocó la grúa celosía. ¿Qué voy a inspeccionar en la grúa celosía? Si ustedes ven, tienen el mismo sistema de rodamiento que esa cadena. Estos equipos, señores, cuando lleven o ustedes cuando vayan a seguir la carrera de rigger, tienen que tener adelante también, recuerden, sus almohadillas. Hay muchos que desconocen este tipo de trabajo porque no están preparados. ¿Ya? Entonces, ustedes ya conocen que siempre todo equipo que tenga oruga, adelante tiene que tener las almohadillas. ¿Cuáles son las almohadillas? Son maderas, ya, troncos de madera gruesos, como tiene acá las grúas, se les ponen acá adelante, ¿ya? Igual en la parte de atrás. ¿Por qué? Porque si el equipo tiene que girar, a última hora no le vas a poner una almohadilla en la parte de atrás. Recuerden la seguridad antes. Ya de repente emergencia, no, gira para el otro lado. No, no hay almohadillas. No vas a ir corriendo a sacarle las almohadillas acá para ponerlas acá, porque estás pasando por debajo de la carga, estás interrumpiendo la maniobra, y cuando trabajan estos equipos juntos, no te puedes cambiar. Para eso está el rigging plan. Ya para eso el ingeniero de seguridad, el ingeniero del área, el rigger, el operador, el gerente del proyecto, tienen que revisar el rigging plan. Y el rigging plan vamos a verlo también más adelante. Entonces ya sabemos qué es lo que tenemos que revisar acá en los primeros niveles cuando nos toca con un sistema que es de rodamiento neumático y los otros que son de rodamientos con oruga. ¿Ya? Eso es lo muy importante. Ahora, la diferencia que tenemos en estos equipos son que estos equipos no tienen telescopio. Estos, por ejemplo, son telescopiados. ¿Qué quiere decir? Que sale el boom. Esto no, estos son de pluma rígida. Ya trabajan mediante cableados, como ven acá, que tienen unas contrapesas en la parte posterior. Hay otros equipos que son mucho más grandes, mucho más capacidades, pero estas son las que mayormente conocemos y vemos. ¿Ya? En el tercer nivel, en el segundo nivel ya sabemos que vamos a revisar, ¿no? Todo lo que es fluido. ¿Ya? Ahora, ¿dónde varía la inspección acá? En el camión grúa. ¿Por qué? Porque ahí sí vamos a revisar, a tomar nuestro tiempo de inspeccionar los ganchos, inspeccionar toda la carrera de la pluma, es decir, tenemos que sacar toda la pluma para inspeccionar que no tenga anomalías. ¿Cuáles son las anomalías? Que cuando van saliendo la pluma comience a chillar. ¿Y qué quiere decir que eso? Que internamente hay de repente esto internamente tienen unas baquelitas, ya de repente se han salido, se han desgastado y hacen ese chillido o falta engrase. Entonces tenemos que también revisar todo esto y acá tenemos que verificar las mangueras, las cañerías que no estén goteando, el encromado, y hemos hablado también del encromado en el primer curso, ya eso lo hemos tocado. Entonces, por ejemplo, en este equipo, ¿qué deficiencia puedo yo encontrar así a simple luz? Por ejemplo, esto tiene que tener sus cintas reflectivas. ¿Para qué? Para que la persona que pase no se vaya a golpear. Tiene que tener acá una también que es el de fin de carrera. ¿Para qué? Para saber que está todo el estabilizador salido al 100%. ¿Ya? Y acá también tienen, disculpen, acá también tienen que tener igual sus cintas amarillas o blancas o rojas con amarillas para visualizar que el equipo está todo el estabilizador afuera y que la persona que pase la persona que esté cerca no se golpee.
prohibido pasar por debajo del estabilizador. Eso lo vamos a ver con lo que es el RIA. Entonces, en el telehandler, ya hemos dicho, ¿no? ¿Qué vamos a ver en el telehandler? Vamos a ver de la cabina hacia arriba. ¿Qué vamos a revisar? Todo lo que es el componente de las horquillas. Desgaste, fisuras, fatiga. ¿Cómo vamos a ver las fatigas nosotros si nosotros no tenemos tinte penetrante y tampoco no tenemos el kit para hacer esto? Bueno, podemos ver las horquillas, el doblez. Buscamos un terreno parejo, ya sacamos las horquillas y las ponemos en el piso. Estas tienen que darte la altura como el piso, bueno, pero el piso sí tiene que estar, discúlpenme, pero el piso tiene que estar, como se dice, nivelado, un piso sólido que no tenga ningún tipo de desnivel. Ya ponen ahí las horquillas y la altura que te pone cada horquilla. Ya, esta es la horquilla, está en el piso esto es su base. Ya, disculpen el dibujo. Esta, la altura que te da en el piso, de acá al piso, tiene que ser las dos iguales. Si una de estas está un poco más levantada, quiere decir que esta tiene un pequeño doblez. Hay que mandarle a hacerle la prueba. Eso está también dentro del curso, más adelante lo que vamos a ver más de ello. Entonces ya sabemos en el segundo nivel qué es lo que vamos a inspeccionar, ¿no? Ya sabemos, ¿ya? Todo lo que debemos ver es esto, pero igual estos equipos están dentro del curso vamos a verlo más. Para ver el tercer nivel ya vamos a ver lo que es la cabina. ¿Qué vamos a revisar en la cabina? Miren, tantos equipos que tenemos y ¿qué vamos a revisar? Todas las cabinas tienen una similitud, tienen simbologías, categorías de advertencia. Bueno, la categoría de advertencia la tenemos que saber nosotros, las simbologías sí están colocadas ahí y tienen que son sus sistema LMI, otros tienen un PAC, ya otros tienen como el montacarga que solamente tiene su tablero, identificador, nada más. Ahora los montacargas modernos tienen hasta un pequeño pack que le han puesto ya a la más moderna. Ahí te dice la tonelada que estás levantando, el ángulo que estás levantando, se te bloquea tanto si tú levantas, excedes el peso. Y todo ello lo verificas en ese panel. En camión grúa, lo que mayormente verificas todo eso, ahora con los controles remotos, que también está en el curso, vamos a ver qué tipo de controles remotos hay, esos modernos, y eso nos avisan qué tonelaje levantamos y todo esto. En las grúas, vamos a ver, este tiene un sistema LMI o el PAC que tiene ahí nos dice a cuánto ángulo se está trabajando la grúa, cuánto telescopiado está, cuánto es el peso que estamos levantando, a cuánto están los estabilizadores, si están al 100, al 50, nos dice todo. Al igual que la grúa celosía. En la grúa celosía, sí, nosotros para esta tercera inspección debemos ser muy minuciosos. Se recuerdan que las normas, nos decía, la norma ASME 30.22, que es, por ejemplo, el de, a ver, en la norma ASME.22 que nos decía el camión grúa, ¿no? Que nos debemos modificar todo esto. Entonces, para las grúas celosía, la ASME 30.25, la 30.5 nos dice, ¿qué nos dice en esta norma? Que nosotros debemos verificar cada unión que pueda tener, o sea, cada fierrito que va soldado, nosotros tenemos que ver que estén soldados. ¿Qué pasa cuando nosotros encontramos una junta abierta o rajada? Esto tenemos que dar informe para que sea reparada. Pero ¿cómo va a ser reparada? Ahí, si usted me dijo que no se puede tocar este metal, usted está hablando que la norma nos prohíbe. Sí, pero la norma te dice de que estos equipos tienen una aleación especial y ellos para hacerlo también han tenido que soldarlo. Y para soldarlo han tenido que hacer un procedimiento. Ese procedimiento tiene que saberlo un soldador especializado. Es un operador API o un operador que tenga ya pues un rango, un WI, no sé, esas soldaduras especiales. Entonces, un CWI, por ejemplo, un soldador ya calificado, un soldador API, bueno, API para tubería mayormente, ¿no? Pero API necesitamos si son tuberías redondas, ¿no? Pero el operador tiene que estar calificado.
Los materiales a utilizar tienen que ser los adecuados. La soldadura tiene que ser la adecuada. Si nosotros encontramos todos esos parámetros, podemos reparar. ¿Ya? Porque nosotros no podemos decir, bueno, bota esta torre porque está pequeñamente fisurado acá. Y dije, pero ¿cómo se puede fisurar si esto está así? Es que lo que pasa es que muchos transportistas, cuando desarman este tipo de equipo, lo echan en la carreta. ¿Y qué pasa? Por encima le pasan la faja. ¿Ya? Y en la faja, al trinquetearlo, ¿qué hacen? Doblan el fierro y ese fierro tiende a rajarse con la vibración que ve el equipo. Entonces ahí se hacen las pequeñas fisuras, pero así trabajando no se hacen rajaduras ni nada. Mayormente es en el traslado, en la manipulación podemos hablar la palabra técnica. Ya, por eso es muy importante que el operador, el supervisor tengan que saber estos procesos. Ya el supervisor no puede decir, ya tráemelo, ármalo acá y que levante y baje la carga. No. El supervisor tiene que saber, también tiene que inspeccionar porque bajo de él cae la responsabilidad. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si Dios nunca lo permita, estén levantando una carga, una maniobra peligrosa, dos grúas, ¿no? Una grúa RT y una celosía. Y esta celosía agarra, se le dobla como papel el castillo. Se va a tumbar esta grúa, va a botar la carga. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿De quién es la responsabilidad ahí? No van a decir la carga. ¿Por qué? Porque ya está estudiado que la carga pesaba tanto, son 2 equipos especiales. Entonces, ¿qué van a decir? El operador, no, porque el operador estaba en su ángulo adecuado, estaba todo. Ah, entonces fue el equipo porque tuvo fatiga. No, señores. Eso fue por una mala inspección. ¿Ya? Por ejemplo, a mí me toca hacer una elevación, elevar una elevación para ver la falla. Yo determino, ¿no? Me pongo a investigar, bajo la carga, primero fotos, cómo está todo, y de acuerdo a donde esté doblado, uno saca las conclusiones, porque ya técnicamente y profesionalmente las conoce. Ya por eso es importante conocer. Ya en este caso estamos conociendo un poco, no como quisiera, ¿no? Hacer un curso todo completo de este tipo de grúas, todo eso determina tiempo, no es un solo día ni 8 horas, ¿no? Para estos cursos, para este equipo mínimo debemos de estar una semana hasta 10 días sentado hablando de mucho de ya hay tanto también como para la grúa. El resto de equipos sí es un poco más común, que es un poco más simple de poder operar, pero estos equipos sí, ya para aprender. Pero sí se aprende, mi estimado, no tengan, no van del público. Entonces habíamos hablado ya de las cabinas, ahora dirán, su Inge, mire, tantos botones, ¿qué voy a saber yo de todos estos botones? ¿Qué hago yo? A ver, ¿para qué servirá todo? ¿Todo funciona? Claro, todo funciona, discúlpenme. A ver, a través del chat, ¿están o ya se fueron? Yo estoy hablando solo. A ver, a través del chat, a ver, todos están presentes, a ver, digan presente. No se me han dormido, de repente han dejado prendida la computadora solamente por la constancia de certificación. A ver, bien Ángel, listo, Julio Tello, como siempre, presente en todos, René también, bien, José Pacha también, bien, ¿quién más? A ver, la señorita Pilar creo que ya se fue a cenar, no la escucho, no la veo. A ver, bien, Juan José, bien, listo, Pastor, listo. Bien, Eduardo, también presente. Eduardo, te tengo ahí presente en la certificación anterior, no me he olvidado, ¿ah? Esperemos que terminemos esto, Eduardo, y no te preocupes, ya tienes tú ahí por ejemplo, personas como Eduardo, por ahí que está también, Diego, y Julio Tello, por ejemplo, también Leonidas, también que están desde el inicio con nosotros, por ejemplo, ellos van a salir ya unos profesionales, porque vamos a hablar de simbologías y categorías de advertencia, y van a sacar ya 25 de los 20 puntos. Ahorita nos abandonan, ¿ya? Pero quédense ahí, que todo buen repaso es un aprendizaje mejor. Entonces, continuamos. Ya vamos a hablar de simbologías y categorías de advertencia. Todo ello en un equipo de ISAGE es fundamental aprender simbología para poder saber y describir las alertas antes de. La señorita María del Pilar. Sí, señorita, no se preocupe. Mi internet está mal. Uy, listo, pero igual no te preocupes. Como a todos también los presentes, está colgado también a través
en nuestras páginas, ya, síganos en nuestra página web, también estamos en el Facebook, estamos en el YouTube, ya, en Instagram también están ahí colgados los cursos, bueno, en el Instagram hay comentarios ahí que pueden realizar, entren al YouTube, pidan sus cursos que quieran que colguemos, den ahí sus opiniones, pero ingresen, denle like ahí para poder nosotros, poder colaborarlo en lo que podamos, en lo que esté a nuestro alcance. Tenemos muchos cursos que hemos dictado anteriormente, por ahí los tengo grabados, entonces para poderlos colocar ahí. Igual este curso también va a ser colocado, pero es mejor estar presente para las preguntas y todo eso. Es mejor estar presente, yo sé lo que les digo. Es muy diferente al que esté grabado ahí. Ustedes cualquier duda que puedan tener me pueden consultar. Entonces, ya estamos hablando de las categorías de las simbologías. Es muy importante que conozcamos simbologías. Ya les he dicho, ¿qué pasa? Que estamos izando con la grúa, estamos izando una carga y la simbología comienza a encenderse. ¿Qué pasa si llega rojo y estamos con la carga arriba? ¿Ah? Y estamos trabajando a doble grúa, una maniobra peligrosa. Uy, Dios mío, ¿de quién es la responsabilidad? A ver, del operador, del supervisor, el jefe de mantenimiento, ¿de quién? Ah, ahí está la pregunta. Por eso para el curso de supervisores de izaje, todas esas preguntas van a ser disipadas. ¿Ya? Por eso es importante estar del comienzo. A ver cómo está Julio, todo lo que nos están acompañando hoy se sienten contentos. Yo sé que están contentos porque vamos a tocar este tema de nuevo, pero de otra manera para que entiendan también sus compañeros de cómo lo vamos a enfocar. ¿Ya? Listo. Entonces vamos a ver simbologías, ya para finalmente terminar, ver categorías de advertencia y ir ya a la operación de los equipos de izaje. Uy, avanzamos. Simbologías. ¿Qué son simbologías? Lo que caracteriza el tablero de un equipo de izaje es el sinfín de simbología que puede aparecer. ¿Ya? Para ello se utiliza una simbología ISO, o mejor dicho, el ISO ustedes ya saben que es lo que estandariza cualquier tipo de acción o que podamos tener para realizar, ¿no? O sea, esto, ahí está la señorita Patricia, buenas noches, bienvenida. Entonces, sí, vayan registrándose, por favor, vayan registrándose todos para tomar la asistencia. Entonces, el ISO estandariza. ¿Qué dice el ISO? El ISO te dice, bueno, tienes que estandarizar esto, todo tu equipo tiene que tener este tipo de simbología. Solamente recuerden que la simbología cambia en los equipos de maquinaria pesada cuando cambian las marcas. La Volvo, la Case, utilizan, no es mucho la diferencia, ya solamente cambian el color, ya, o lo tienen de otra manera, pero tienen la misma simbología, eso lo vamos a ver ahorita, ya, pero mayormente los equipos de izaje, por ejemplo, en las grúas celosías y en las grúas, en estas grúas que son de traslado en orugas, ya, esas son iguales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen sistemas de transmisión iguales, tienen sistema de temperatura de motor iguales, tienen la misma función del tornamesa que tiene giro, ¿ya? Estos son similares. En el montacarga y en el manlift tienen las mismas simbologías, ¿ya? Entonces, izaje es mayormente que todos tienen la similitud para cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, a ello tenemos que nosotros saber cómo vamos a saberlas interpretar. Entonces recuerden siempre, ya vamos a iniciar. El motor siempre tiene este tipo de silueta. Esta es la figura del motor. Donde ustedes vean esta silueta de una ollita, ya un huaquito pequeño, quiere decir que es motor. Ya recuerden, motor. Donde ustedes lo vean, nuevamente, a ver, la señorita María, ¿puede compartirme el link? A ver, señorita Patricia, si me está escuchando, por favor, a la señorita. Pero, señorita María, ingrese nada más al mismo link, estamos con el mismo link. Para enviarte el link tengo que tenerte grabada en el celular y todo esto. No lo tengo, María, discúlpame. Tienes que ingresar al mismo link, María. ¿Ya? Entonces, para motor tenemos esto. ¿Ya? Tenemos esto. Espérate, aquí me dice, es que volvió la señal. Ahí está, ya te pasaron, señorita
Y ahí está, gracias, señorita Patricia, muchas gracias. Ahí está la señorita Patricia atendiéndonos, apoyándonos todos los días, todas las veces que participamos. Listo, María. Ya entró María. Entonces ya sabemos que esta señal es el motor. ¿Ya? Recuerden, donde veamos esto, en cualquier pegado, en cualquier etiqueta, ya sabemos que es motor. Después, si nosotros encontramos esto, que es un engranaje, o que es algo como el sol, ¿ya? Como el sol, entonces quiere decir que es la transmisión. Este es un engranaje. Recuérdense el sol, ¿ya? Si nosotros vemos este pegado en cualquier sitio, quiere decir que es transmisión. ¿Ya? Recuerden, vemos esta figura, esa es transmisión. Así, sin pensarlo dos veces. Si vemos esta figura, que es un balde con una tapita, sistema hidráulico. Donde veamos pegado una etiqueta con esto, es hidráulico. Ahora, ¿qué le puede ir acompañado? Vamos a ver. ¿Ya? Pero estas son las tres simbologías primarias que nosotros debemos de grabarnos. ¿Ya? Esto es lo que debemos saber, porque en el tablero tienen este tipo de simbologías, ¿ya? Ahora, tenemos también la que es del freno, ¿ya? El freno siempre vamos a encontrar un círculo con dos puños medio cerrados a cada lado, ¿ya? Con dos oriolas a cada lado. Ese es freno. Donde veamos esto es freno. La P de parqueado, libre, ¿ya? Después vamos a ver filtro. Cuando veamos estas rayitas así, es filtro. Si yo, por ejemplo, encuentro estas rayitas acá así, quiere decir que tengo filtro de motor. ¿Ya? Tengo filtro de motor. Recuérdenlo, ya lo dejo ahí, vamos a pasar. Entonces, si yo veo acá, es combustible. Cuando veo el grifito de combustible, este es combustible. Ya sabemos que es combustible. Ahora, si nosotros encontramos estas gotitas, puede ser, ojo, puede ser bien así negrita o bien así blanca, eso quiere decir que es aceite. Ahora, entonces, yo les digo, si yo encuentro acá una gotita, a ver, me salió ya demasiado feo esto, si yo encuentro acá una gotita, más las rayitas acá, ¿qué me quiere leer? ¿Qué quiere leer ahí? Quiere decir que es filtro. ¿Por qué? Porque primero se lee de afuera, filtro de aceite. ¿Y cómo se llama esta simbología? Motor. ¿Ven? Entonces, primero tenemos que conocer la simbología que vamos a leer, ¿ya? Y se lee siempre de afuera para adentro. Ahorita vamos a ver cómo se lee. Acá está, el curso está preparado para ello, no se preocupe. Entonces, ahora, ya sabemos entonces cómo se va alimentando esto, ¿no? Cómo vamos a saber, pero vamos a ver las simbologías que trabajan con ella. Ahora, si nosotros vemos en el panel, vemos esto, quiere decir que es refrigerante. Ya el refrigerante de motor, no hay refrigerante de transmisión, no hay refrigerante hidráulico. El refrigerante solamente lo vamos a encontrar en el motor. Recuérdenlo siempre, ¿ya? Entonces quiere decir que estas pequeñas solitas, ¿dónde lo vamos a encontrar? ¿Cuál es el motor? Ya vemos esto. Ese es el refrigerante del motor, ¿ya? Después tenemos la temperatura. ¿Qué mide el termómetro? La temperatura, ¿ya? Y si lo ponemos al costado del motor, quiere decir que es temperatura de motor. Si le pongo con la olita, temperatura refrigerante del motor. Ahorita lo vamos a aprender. Si vemos estas dos flechitas, quiere decir presión, ¿ya? Cuando vemos estas dos flechitas, por ejemplo, colocadas acá al costado del motor, quiere decir presión del motor. Si la encuentro aquí en la transmisión, presión de la transmisión. Si lo veo en el hidráulico, presión de la transmisión, del hidráulico, ¿ya? Ahí está, lo vamos a ver. Y este es filtro de aire. ¿Dónde hay filtro de aire? Lógicamente que nada más que en el motor, ¿ya? Porque no vamos a ver en la transmisión ni en el hidráulico. Entonces, esto de acá, si encontramos la flechita metida acá en el motor, quiere decir que es filtro de motor, ¿ya? Ahora vamos a ver. Y esto que es el de precaución o revisar.
Si esta interrogación, o mejor dicho, este símbolo lo encontramos, por ejemplo, metido acá en el hidráulico, tiene que decir que revisar la transmisión, ¿ya? O el hidráulico, revisar el hidráulico. Recuerden solamente la imagen de cada una de las que tenemos acá, porque con todas ellas va a trabajar esta simbología. Y estas simbologías son las que nos van a decir más adelante qué es lo que nos está fallando en el equipo. ¿Ya? Listo. Entonces, hasta ahí, como ya conocemos esto, ahora vamos a saber cómo identificar cada uno. Entonces, si nosotros tenemos acá, ya hemos dicho que tenemos esto. Si yo les digo cómo se lee esto, primero tenemos presión, se lee lo de afuera. Después se lee lo de adentro, ¿ya? Que es la gotita, que es el aceite. Y después al último se lee la simbología primaria. ¿Qué tenemos ahí? Presión de aceite de motor. ¿Ya? Nuevamente, ¿qué tenemos ahí? Ya sabemos, tenemos que leer lo de afuera. ¿Qué leemos en lo de afuera? Temperatura. ¿Qué tenemos adentro? Porque se lee lo que está adentro. ¿Qué tenemos adentro? Refrigerante. ¿Dónde está? En el motor. Entonces, ¿cuál es la lectura correcta de esta simbología? Temperatura del refrigerante del motor. ¿Ya? Nuevamente, tenemos ahí una simbología, que si nosotros lo ponemos así, ¿qué leemos primero? Temperatura. ¿Qué nos dice la temperatura? ¿Qué tenemos afuera? Temperatura. ¿Qué tenemos adentro? Refrigerante. ¿En dónde está? En el motor. ¿Qué quiere decir toda la simbología? Temperatura refrigerante de motor. Ahora, si nosotros tenemos toda esta temperatura, todo esto acá, ¿qué leemos afuera? Primero, el filtro. Después, ¿qué tenemos adentro? La gotita, que es aceite. ¿Bajo qué o dentro de qué está? La transmisión, porque es el sol. Entonces, ¿qué tenemos? Filtro de transmisión. ¿Ya? Recuerden siempre, se lee la simbología que está afuera, después la que está dentro y al último la primaria. ¿Ya? Esa es la manera como se lee las simbologías. Ahora, repasamos acá cómo y por qué conlleva a tener esa descripción, porque nosotros, como les decía, ¿no? Primero se lee lo de afuera, se suma lo de afuera más lo de adentro. Temperatura, aceite y al último la simbología, que nos quiere decir que es temperatura de aceite de transmisión. ¿Ya? ¿Ven qué fácil es? Entonces tenemos primero, por ejemplo, acá, las dos flechitas nos indican presión y la gotita nos significa aceite. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Presión de aceite. ¿Bajo qué está? En el motor. Entonces, ¿qué tenemos? Presión en el aceite del motor. Ah, pero si ahora yo le saco este motor y le pongo la transmisión acá, hago el cambio, como se dice, ¿qué tendría lectura acá? Presión de aceite de transmisión. Y acá tendría, si lo hemos cambiado, temperatura en el aceite del motor. Recuerden, leemos siempre lo que está afuera. Hay que describir qué mide un termómetro, la temperatura. ¿Ya? ¿Qué miden dos flechas? Presión. ¿Ya? Ahora vamos a repasar acá. ¿Qué tenemos acá? Leemos lo de afuera. Temperatura refrigerante del motor. ¿Ya? Porque primero se lee de afuera. ¿Qué tenemos acá? Temperatura del aceite hidráulico. ¿Qué tenemos acá? Temperatura del aceite de transmisión. Ya, se lee lo de afuera. Igual acá. Ya, filtro, porque las flechitas abajo son filtros de aceite de transmisión. Dos flechitas que apuntan a uno que es presión. Presión porque está afuera, se lee lo de adentro, aceite, y después lo que es el motor, presión de aceite de motor. Después, ¿qué tenemos acá? Habíamos dicho, ¿no? Que solamente aire encontramos en el motor. Entonces, ¿qué tenemos? Filtro de aire de motor. Igual que este, tenemos igual. ¿Qué tenemos acá? El motor. Entonces, ¿qué nos dice la de adentro? Información o advertencia en el motor. Esta es una simbología que encontramos en otros equipos, pero tienen la misma similitud. Recuerden que esas rayitas, estas rayitas donde la encontremos, quiere decir filtro. Ahora, ¿cómo leo esto? Fácil, tenemos la que es afuera. Presión en el filtro
de aceite. ¿Ya? Entonces, entonces vemos que ya tenemos esa diferencia. Acá, por ejemplo, tenemos refrigerante y el motor. Esta flechita es continuidad. ¿Qué quiere decir? Continuidad en el refrigerante de motor. ¿Ya? Esto mayormente ahora ya no están. Ya no están en los equipos. Esto está mayormente en unos equipos que son mayormente en perforaciones, están en sitio de taladro porque trabajan con continuidad de fluido. Ya, pero mayormente es en el motor, si no es en el motor, es en el varillaje, esto, pero la continuidad es esta flechita. Ya, y esto que está acá, esto de acá es el nivel de combustible. Ya, nivel. ¿Por qué? Porque una flechita nos indica el nivel. ¿Ya? El sistema eléctrico, el acumulador o batería, y acá sí, presión de freno. ¿Ya? Porque ya sabemos que este está afuera. Inge, pero este está adentro. Sí, ¿por qué cambia? Porque si lo ponemos afuera, va a aplastar solamente lo que podría ser esto, ¿no? Las zapatas que le podríamos decir, ¿no? Entonces, por eso se puso adentro, presión de freno. ¿Ya? Esto es fácil. Ahora vamos a tener una evaluación rápida. ¿Y qué tenemos ahí? Motor. ¿Ya? ¿Qué tenemos ahí? Entonces, motor. ¿Qué pasa si yo le pongo ahí? Tenemos presión. Y si le pongo la gotita, entonces, ¿qué tenemos? Presión de aceite de motor. ¿Ya? Una más. ¿Qué tenemos ahí? Motor, porque ya sé que es un motor. Si le pongo las solitas, saben que refrigerante solamente hay en el motor. Entonces quiere decir que hay refrigerante de motor. Ah, pero si yo le pongo la rayita al costado, nivel de refrigerante de motor. ¿Ya? Recuerden, nivel de refrigerante de motor, se lee lo de afuera. Bacán. Ahora tengo acá gas, y eso ya me lo conozco. ¿Qué es? Motor. Si le pongo, ¿qué mide el termómetro? La temperatura. ¿Qué tengo ahí? Temperatura de motor. Porque no tengo otra cosa. Puede ser refrigerante, puede ser aceite, ¿sí o no? Lógico. Entonces, si yo le pongo la gotita, ahí recién tengo temperatura de aceite de motor. Después, ¿qué es esto? El baldecito con la tapa. A ver, ¿qué decían? Hidráulico. Ya tenemos la simbología de hidráulico, nada más hidráulico, ¿ah? No le pueden poner nada más, sistema hidráulico. Pero si yo le pongo abajo, quiere decir filtro del sistema hidráulico. Pero si yo le pongo ahí el aceite, filtro de aceite hidráulico. ¿Ya? Entonces, sus palabras, tendría que ser filtro de aceite hidráulico. ¿Qué más tenemos ahí? Igual, el baldecito con su tapa, sistema hidráulico. ¿Qué pasa si le pongo ahí la gotita de aceite? Aceite hidráulico. Aceite en el sistema hidráulico. Pero si yo le pongo las flechitas o le pongo las flechitas al costado o el termómetro, temperatura del aceite hidráulico. ¿Ya? Ahora, ¿qué tenemos? El sol. Ahí está el sol o el engranaje. ¿Qué es sistema de transmisión? Ustedes ven así nada más, ustedes ya tienen que saber qué es transmisión. Si le ven ahí el aceite, quiere decir aceite de la transmisión. ¿Ya? Si ustedes ven ahí la presión, entonces presión de aceite de la transmisión. ¿Ya? ¿Qué más tenemos ahí? Ya sabemos, el sol, el engranaje, la transmisión. Si yo le pongo el aceite, recién voy a decir que es aceite en la transmisión. Pero si yo le pongo ahora abajo el filtro, quiere decir que es filtro en la transmisión. ¿Ya? Ahora, ¿cómo identificamos las categorías de advertencia? Ahora, ya sabemos nosotros simbología. Ya, ahora acá tenemos que aprender cómo nos va a avisar una emergencia. La primera categoría, son 3 categorías, o sea, por ejemplo, esto de acá, esto que está acá nos va a advertir, por ejemplo, la transmisión tiene 3 señales, verde, naranja, el verde, el ámbar y el rojo. Ya recuerden eso. Entonces, la primera categoría que nos va a advertir, nos va a advertir, va a encenderse una luz verdecita, va a parpadear despacito. Ya, una pequeña chicharra. ¡Tit! ¡Tit! En la segunda se va a encender una luz ámbar, va a destellar la luz ya de acción, ¿ya? Y ahí hay temperatura,
Ya quiere decir que hay temperatura. En el segundo nivel es temperatura. Va a comenzar tit, 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 a destellar la luz ámbar. ¿Ya? Y en la tercera categoría ya se va a poner la luz roja. ¡Tic! La simbología va a quedar roja. ¿Qué quiere decir? Que hay presión. Y cuando hay presión debemos de parar el equipo inmediatamente. ¿Ya? Inmediatamente, sea la que sea, tenemos que parar inmediatamente el equipo. Lógicamente que nos tenemos que cuadrar a un costadito para que cuando venga el equipo de mantenimiento a socorrernos, a hacernos algo, nos dé el espacio para que puedan ingresar o trasladarse cualquier equipo. Pero nosotros, si estamos en un izaje, tenemos que, bueno, ya está en izaje, tiene que estar parqueado, se queda ahí, pero un montacarga, un telehandler, tiene que quedarse, bajar la carga y dejarla ahí. ¿Ya? Y si es más, si la carga está demasiado extendida, como puede ser en cualquier caso, dejarlo como está y apagar el equipo. ¿Por qué? Porque la primera categoría, ¿qué te va a decir? La primera categoría, ya sabe, nos está advirtiendo. Ya recién ahí nos está advirtiendo. ¡Tit, tit! ¿Qué puede ser? Batería, filtro de combustible, filtro de aire, que puede estar de repente por ahí obstruido, esté faltando aceite, un poco de aceite de aceite motor, filtro obstruido un poco, algo, unas categorías simples que nosotros podamos ver. Ya, la lucecita de acción. Y la segunda categoría, la luz ámbar, se va a encender porque tenemos temperatura. ¡Tit, tit! Entonces, ¿qué va a pasar? La temperatura, el aceite de motor, la temperatura del motor está en el segundo nivel. ¿Qué hacemos? Agarramos, si estamos trasladándonos, de repente puede ser la transmisión, cambiamos la forma de marcha. Si es en el motor, nosotros tenemos que parar e investigar inmediatamente. Si estamos con la carga izada o vamos a izar la carga, tenemos que revisar. Por eso, antes de hacer la maniobra, tenemos que revisar bien el equipo, que esté todo al día, el mantenimiento al día. Por ejemplo, el supervisor de izaje que va a encargarse de realizar esta maniobra. Por ejemplo, viene la alta gerencia, le dice, oye, Juancito, tienes que agarrar vamos a hacer una maniobra, vamos a izar lo más caro que viene para el proyecto. Entonces, este supervisor, ¿qué hace? Tiene que asegurarse, tiene que buscar el equipo que esté en mejores condiciones, o sea, si hay tres de la misma capacidad, verificar, ¿no? Que esté a la más adecuada. ¿Cómo hace él? Tiene que verificar que el equipo esté con su mantenimiento al día, que tenga menos orómetros que los otros equipos, que haya trabajado en una zona que no haya perjudicado la fatiga de los componentes. O sea, el supervisor tiene que ser una persona muy hábil para escoger el equipo para que él mismo garantice su trabajo. Pero si a él le dicen, no, solamente tenemos esta grúa, listo, yo investigo la grúa, discúlpeme. Si me dan esa grúa, la inspecciono. Señores, esta grúa no me da garantía porque tiene esto, y no se hace la maniobra. La alta gerencia dice, ya, bueno, alquilen otra grúa. ¿Por qué? Porque el supervisor está dando el visto bueno. Bueno, eso lo vamos a ver en el tipo de supervisión. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ver la tercera categoría. En la tercera categoría ya hay presión. Eso ya quiere decir que el motor se va a fundir, van a salir volando las bielas, van a salir disparados, se va a reventar el motor. Ya, si es en la transmisión, puede reventarse también la transmisión. ¿Por qué? Por mala operación. Ojo que de toda esta información, hoy en día las computadoras, los packs de los equipos, el LMI de las grúas, los camiones grúas que tienen también sus equipos de información, cuando vengan a investigar cualquier tipo de avería, disculpen, cualquier tipo de avería, va a salir que es mala operación. Va a salir que es mala operación. Para eso están ustedes acá aprendiendo qué acciones tomar. Ya saben, si nosotros acá tenemos, por ejemplo, en esta categoría, el motor sonando, tic, tic, y vemos estas simbologías. Entonces vemos esta simbología, ¿ya? ¿Qué quiere decir ahí? Que el filtro de aire está obstruido y por eso está comenzando a parpadear. Si entonces esta simbología nosotros acá
acá encontramos así. Bueno, disculpen el dibujo. Es el sol. Parece un huevo estrellado, pero bueno, quiere decir que es disculpe, que es la transmisión. Entonces quiere decir que hay temperatura en la transmisión, tenemos que hacer el cambio de marcha. Si es el motor acá, quiere decir que el filtro está muy obstruido. Puede ser acá, ya no tendría este filtro de aire, puede ser el filtro de aceite. Entonces quiere decir que el filtro de aceite está muy obstruido, va a llegar a la categoría roja. Paro el equipo, mando a revisar. Y si encuentro acá no se va a ver si lo pongo rojo, entonces utilizamos el blanco. Entonces, si yo encuentro acá esta simbología, que es el motor, y encontramos las flechitas, ya las flechitas, porque lógicamente tienen que aparecer las flechitas de presión, ya, las flechitas de presión. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay presión en el aceite motor. ¡Plum! Tenemos que parar inmediatamente, señores. Si encontramos la transmisión, igual. Si encontramos la transmisión, igual, señores, paramos inmediatamente. Paramos inmediatamente los equipos porque estamos a punto de malograr el equipo. Y malograr, responsabilizamos al operador porque él debió tomar acción antes de. ¿Ya? Por eso, ahora que conocemos la simbología, por eso se dan cuenta qué importante es de conocer las simbologías. Es importante saber interpretar la simbología, porque si nosotros no conocemos simbología, créanme que van a cometer accidentes. ¿Por qué? Porque van a ustedes de repente, la transmisión, de repente van a romper la transmisión o van a cometer el accidente, discúlpenme, me fui un poco, la transmisión, diré, van a cometer un accidente porque la carga pueden hasta botarla. De repente se les revienta la transmisión, el equipo que si es oruga, clac, 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 se les va a ir. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no van a tener para parar el equipo. Por eso es muy importante conocer simbologías y las categorías de advertencia. ¿Ya? Entonces ahora ya sabemos eso, ya vamos a saber lo que es el equipo. ¿Ya? Ahora, sistema de operación. Ahora sí vamos a ver cómo operamos los equipos, qué es la seguridad en cada uno de los equipos. Vamos a aprovechar el momento en saber para qué funciona cada testigo. O sea, acá vamos a ver la simbología de las categorías, de las simbologías en los equipos y por qué está ahí y qué nos va a indicar. Entonces, como primera reflexión siempre es ¿por qué planificar una operación de izaje? ¿Por qué debemos nosotros antes de planificar? ¿Ya? ¿Por qué? Porque para predecir los riesgos. Ojo que dice muchas cosas, ¿no? Nosotros las personas no predecimos los riesgos. Sí, sí lo predecimos. ¿Por qué? Porque lo estamos planificando. Estamos planificando no correr riesgos. Para eso se planifica antes de. Dice, el plan para cualquier operación de izaje debe abordar todos los riesgos predecibles involucradas en el trabajo e identificar los recursos apropiados y necesarios para completar la forma segura de trabajo. Quiere decir que nosotros antes de tenemos que prepararnos. Cuando hay izajes con doble grúas o alto tonelaje se hace un rigging plan. Ya eso también está dentro de este curso. Ya una cosa es un rigging plan y el otro es el permiso de izaje. Ya que también está en el trabajo. Entonces ya nos dice, no predecir el riesgo, establecer acciones. El plan dice, el plan debe establecer con claridad las acciones involucradas en cada etapa de la operación e identificar qué trabajadores van a participar y cuáles son las responsabilidades de cada uno. Vean, nosotros ya estamos asociados ya al izaje, ya debemos de saber que por seguridad debemos estar involucrados en lo que vamos a hacer y en lo que no debemos hacer. Para eso el supervisor de izaje tiene que conocer todo esto. Señalar las limitaciones. Es importante saber lo que se puede y no se puede hacer, ¿ya ves? Para evitar forzar demasiado los recursos, ya que esto puede comprometer la seguridad. Y todo esto se basa ¿a qué? A la seguridad. Sin seguridad no tendríamos ni por qué estar hablando de una planificación. ¿Ya? Siempre todo izaje se planifica con seguridad. Emplear los equipos apropiados. ¿Se acuerdan que yo les decía, no? Que el supervisor tiene que designar un equipo para hacer un izaje crítico.
Entonces, los equipos apropiados, el plan es importante para determinar el equipo adecuado para la operación, como el tipo de slinga, cadena, esos son ya los accesorios de seguridad. Ya todo lo que vamos a emplear tiene que ser apropiado para el trabajo que vamos a realizar. ¿Ya? ¿Y con qué se debe contar un plan de izaje? A ver, debemos primero hacer la descripción de la carga, debemos de identificar cuánto pesa, cuál es la dimensión, de dónde se va a estrobar. Entonces tenemos que tener ya descrita de cómo es la carga. Después, en inspección del área de trabajo, del sitio, debemos verificar todo lo que está a nuestro alrededor. Corrientes eléctricas, suelos, si es inestable, si en la zona corre mucho viento, si la zona, hasta en el tiempo debemos de verificar si corre mucho viento, si a la hora que se va a hacer el izaje, por ejemplo, los izajes mayormente se recomiendan de alto tonelaje realizarlo entre las 11:30 de la mañana a 1:30 de la tarde. Y dije, pero ¿por qué tanta hora exacta? ¿Por qué no me dice a las 11? ¿Por qué? Porque en niveles de sierra altas, bueno, en las sierras altas y en las costas, los vientos a esa hora son más bajos, ¿ya? Y eso se estudia también, está planificado, entra en el rigging plan, ¿ya? Elecciones de las herramientas correctas. Tienes que saber qué faja vas a utilizar, qué cadena, qué estrobo, qué grillete. Las herramientas tienen que ser las mejores que estén y las que menos fatiga de trabajo hayan tenido. ¿Ya? Trabajadores competentes, tienen que ser todos certificados, todos tienen que ser competentes a la hora de realizar la acción. No podemos subir a un operador nuevo a un izaje crítico cuando tenemos 3 operadores que pueden hacer el mismo trabajo. Este operador nuevo, por más que conozca el equipo, siempre tiene por ahí que conocer el equipo. Cada equipo por ahí tiene su pequeño truco. Ya tiene pequeña fatiga, de repente, bueno, ahí más adelante les voy a enseñar que cuando se tiembla la grúa, cuando recién va a sacar el boom y a levantar el peso, tiene un pequeño desnivel dentro de la misma grúa y ese factor tienen que conocerlo los operadores. Entonces eso ya cada trabajo que se realiza debe identificar el operador nuevo. ¿Ya? Entonces los trabajadores tienen que ser competentes. ¿Ya? Entonces, ahora, lo más importante, si antes o durante un izamiento de carga usted duda, deténgase, piense y consulte. Es mejor prevenir que curar. Bien, bien dicho, ¿ah? Y eso, mira, les pongo antes de cualquier tipo de inicio de trabajo. ¿Para qué? Para poder claro, los vienteros, sí, sí, señorita María, sí, los vienteros, todas las personas que van a actuar en un izaje tienen que ser competentes y tienen que estar certificados. Ojo que los vienteros, los compañeros que nos hacen el trabajo que se dice de templar la soga, tienen que ser certificados. Ya, para eso se hace el rigging plan, para eso se hace un diseño de izaje. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el vientero o el colaborador que tenemos tiene que saber para dónde va a girar si la carga por ahí tiene algún desnivel. De repente estamos con 2 equipos de oruga y los riggers no supieron o el operador tampoco no sabía y no pusieron las cuñas en los sistemas de rodamiento, en las orugas, y se les va hacia adelante un poco la curva. Eso va a hacer que se mueva la carga, entonces los vienteros tienen que saber qué hacer. Pero si solamente te ponen para jalar la carga y no sabes para dónde vas a jalar, entonces estamos cometiendo un error como supervisores de izaje. Ya saben y recuerden, antes o durante un izamiento de carga tienes dudas, desconoces el equipo o de repente por ahí entraste de nervios, ya deténganse, piénsenlo y consulte. Es mejor prevenir que curar, no solamente por ustedes, sino piensen por sus familias, por sus compañeros y por la familia de sus compañeros. Por eso es importante antes de y durante y después de cada maniobra. Bueno, vamos a quedarnos acá en la parte que es grúas telescópicas, ya el día martes. El día martes, vean, no hemos pasado un minuto. Yo en sí, por mí, yo me emociono, me quedaría una hora más, pero bueno, hay que respetar a los compañeros que tienen que descansar, compañeros que ya tienen que irse a realizar otras labores, ya son las 9 de la noche, otros que están trabajando. Entonces nos vamos a quedar acá, ya
por favor, vamos a ver, vamos a encender la cámara. Todos encienden su cámara nuevamente para tomar la lista correspondiente. Ya, a ver. Hoy día me han faltado 5 participantes, pero por eso, apúntense por favor para que tomen la lista. A ver, bien René, ¿cómo estás René? Buenas noches, ¿cómo estás? Pastor, ¿qué tal? Buenas noches. Bien ahí, acompañándonos siempre. José Pacha, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? El amigo Leonidas, ¿qué tal? ¿Superaste tus inconvenientes? Todo bien, muy bien, Leonidas. A ver, la señorita María, a ver, Julio, Ángel, Arturo, Giovanni, Armando. A ver, todos estamos ahí. A ver, enciendan sus cámaras. Han puesto todas sus asistencias, ¿no? Porque, ojo, que no se les va a entregar la constancia a aquellos que no hayan participado en los 3 días, en los 4 días consecutivos. Ya, por eso todos tienen que apuntar. Eduardo, ya tú tienes ya tu premio aparte, mi estimado Eduardo Dueñas. Ya, entonces, por favor, inscríbanse. Hasta ahí, ¿alguna consulta? ¿Qué les pareció el día de hoy? A ver, ¿quién quiere opinar algo? A ver, antes de apagar el chat. ¿Quién? A ver, ¿quién quiere opinar algo? ¿Todo bien? ¿Les pareció bien? ¿Les pareció bien? ¿Se está dictando bien el curso? ¿Estoy hablando muy rápido? A ver, Leonidas, ¿quieres comentarnos algo? No, profe, todo está muy bien, es bastante didáctico y es comprensible el tema. Muy bien, Leonidas, gracias por tus palabras. Sí, estamos dando lo mejor de nosotros. Como le digo, esta alianza estratégica que hemos formado con la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto, el Instituto Mariátegui y mis representantes, estamos dando todo lo mejor para ustedes, para el crecimiento profesional de ustedes mismos. Bueno, entonces, a ver, Pastor, ¿algo más? Sí, quería preguntar, tenía una consulta con respecto a tocó el tema de la grúa sobre cadena. Oruga, ¿sí? Pues bueno, también consultar, ¿no? Ya que hay en algunos trabajos utilizan la excavadora como grúa, poniéndole unas eslingas. Entonces, ¿cómo se puede calcular el peso? Eso nomás mi consulta. Y la otra era, por ejemplo, en la simbología de la batería. Entonces sale la simbología de la batería, puede indicar la falla en el alternador o solamente la batería. Claro, Eso era no. A ver, respondiéndote a la primera pregunta, cuando hacen izaje con excavadora, esta tiene que estar primeramente normada, tiene que tener un cáncamo de sujeción para poder elevar la carga, ¿ya? Eso tiene que estar soldado por una persona especial capacitada. ¿Por qué? Porque recuerda que el izaje nos dicen las normas que tiene que tener soldaduras especiales y en equipos de izaje también hemos hablado de que no se pueden soldar las estructuras. En estos baldes sí se pueden soldar porque son diseños que son metales que es para desgaste. Utilizan una plancha AT1, ya, que son especiales para este tipo de desgaste. Entonces se le pone el cálcamo y para calcularle el peso tendríamos que sacar la dimensión, ya, de la carga que vas a levantar. Recuerda que por cada especie tiene peso. Es decir, si vas a cargar tubería, tienes que saber el espesor del metal que vas a sacar, ¿ya? Y de ahí ir a la tabla de conversiones y sacar por metraje y por ángulo de cuánto te va a cuánto te va a arrojar. Si es madera, también la madera tiene cómo calcularle su peso. Si es equipo de concreto, también tiene pesos específicos. Ahora, las excavadoras no son equipos para izar carga. Pueden sí izar carga, pero tienen que estar dentro de las capacidades de peso que te pueden levantar. No pueden hacer, si tú ves que el equipo se está parando hacia adelante, quiere decir que está sobrecargando un poco la capacidad que ésta pueda levantar. Ya ahí tendrías que tú ya hacer conversiones, tiene que tener un rigger, pero un rigger ya de grúas, un rigger 3 que te pueda sacar cálculo, porque recuerda, el rigger hay por nivel básico, intermedio y avanzado, ¿ya? Esto te puede hacer. Ahora, bajo la segunda pregunta, si en la batería, en la simbología de batería te ve el alternador, claro, sí te ve el alternador. ¿Por qué? Porque te da la continuidad eléctrica, ¿ya? Entonces sí te da el alternador, te comienza a fallar el alternador.
y te empieza a parpadear la simbología. Ahora, ¿cómo nosotros podemos deducir estas cosas? En la batería, nosotros en las celdas, vemos a veces cuando tenemos carros, camionetas, vemos que se encuentran un poco manchados de, como si hubiese caído, salido su líquido de la batería, ¿cómo se llama el líquido de la batería? Tengo en la punta de la lengua. Ácido. No es ácido, es Agua destilada. el agua destilada. Al tener esta agua destilada, cuando las celdas están por juntar, por pegarse, comienzan a escupir, a salir por fuera, comienzan como a hervir. Entonces, cuando nosotros tenemos, si son de 6 celdas, si son una batería chica o si son de 12 más grandes, si tenemos más de la mitad de las celdas seguidas con este tipo de manchas, esas baterías ya se están cruzando. Entonces, te va a comenzar a parpadear. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, ustedes como operadores no pueden hacer eso. El mecánico tiene que venir y limpiar y echarle y medir, porque tienen unos medidores especiales para esto. Si no es la batería, entonces quiere decir que el alternador te está comenzando, no está cargando. ¿Ya? Y igual se te va a encender las categorías de advertencia. Te va a poner verde. ¿Por qué? Porque en las mañanas cuando tú enciendas... a ver, ¿quién? Leonidas, ¿comentabas? Sí, a veces se rompe la correa también del alternador. Claro, exactamente, y te comienza a parpadear, pero cuando comienza mayormente a no recibir carga el alternador, te comienza a encenderte las categorías de advertencia. Recuerda que la primera te va a avisar una luz verde y te está fallando en la batería. Mandas a revisar la batería. Si esta continúa y llega al ámbar, o sea, el segundo día, tercer día, quiere decir que el alternador no está recibiendo. ¿Cómo te vas a enterar? Que en las mañanas, de un momento a otro, le va a costar al equipo encenderse. ¿Ya? Va a comenzar a sufrir un poco a encenderse. ¿Ya? Ese es el comentario que tenemos que estar aquí. Bueno, ahora sí, con respeto a todos los que han participado, 10 minutos nos pasamos, es bueno siempre preguntar. Nos vemos el día martes. Dios nos mediante, gracias a Dios ante todo por habernos tenido el día de hoy. Gracias, señorita Patricia, Michelle. Le estoy robando 10 minutos más de su tiempo. Gracias a todos ustedes. Nos estamos viendo el día martes a las 7, la misma hora. No hay cambio de horario, no hay cambio de fecha. Todo vamos bien. Dios nos mediante con salud para estar todos presentes. Ya saben que tienen que asistir a los 4 días para obtener la constancia de asistencia. Un gusto. Hasta el día martes. Nos vemos. Cuídense mucho, por favor. Hasta luego. Hasta luego.